yo quiero decirle, mi amado, mi amada, que estamos viviendo unos tiempos tales, naturalmente hablando, que la única forma para sobrepasarlos victoriosamente es a través de lo sobrenatural, es a través de la fe sobrenatural de Dios. No hay otra manera, porque el que se acostumbró a ver con el ojo natural no podrá sobrepasar los tiempos que vienen. El que se acostumbró a estar aferrado a su cuenta de cheques o a lo que tenía ahorrado no va a poder sobrepasar lo que viene. Solamente el que se ha aferrado al dueño de todas las cosas, el que aprendió a ver en lo invisible, será el que pueda sobrepasar lo que el mundo tiene por delante. Y no es que estoy dando una profecía negativa, es que yo creo que los tiempos de Dios ahora son para establecer sus juicios en la tierra, de manera que aquellos que dependen plenamente del Señor van a ser levantados. Pero que los que dependen de lo natural, de lo que pueden producir, de su capacidad humana, se las van a ver un poco difíciles. Así es que Dios quiere comenzar con la iglesia. ¿Cuántos saben que el juicio comienza por la casa? ¿Cuántos saben que Dios comienza por la iglesia antes que por el mundo? Entonces nosotros necesitamos ser sensibles a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para enseñarnos a vivir por fe, a caminar por fe, a vivir viendo a lo invisible, ¿verdad? No a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Esto es un poco difícil cuando uno no está acostumbrado a vivir en esa dimensión. Es un poco difícil humanamente hablando. Para Dios no es nada difícil porque ese es el ambiente de Dios. Dios está acostumbrado a vivir en el medio de aquello que no se ve, pero que ya es. Sí sabe de qué le estoy hablando. Porque Dios es y todas las cosas en Él ya son y ya fueron. Nosotros solo tenemos que atraerlas para que se manifiesten. Pero estamos entrando en un tiempo y yo creo que el 2010 es un año el cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos. No se alegraron. Me imagino que no hay hijos aquí entonces, porque si solo es para los hijos que están afuera, pero si es un cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos y ustedes son hijos, usted debería de decir: yo tomo la palabra, la creo, la activo, la guardo para mí, camino sobre ella. Porque Dios cumplirá todo aquello que Él dijo que haría. Y que a muchos les parece que el tiempo pasa y el cumplimiento no llega. Pero a través de la fe nosotros podemos activar el cumplimiento de esa palabra. Y a través de la palabra profética, el Señor permite que el que la toma y la cree pueda caminar en esa verdad. Por eso es importante que su oído esté presto a las palabras que vienen del trono de Dios. No a las que salen de la radio, del periodismo, de las malas noticias, sino las palabras que vienen del corazón de Dios. ¿Y cuántos creen que Dios habla hoy? ¿Está seguro usted que Dios habla en el 2009 y en el 2010? Amén. ¿Y cuántos oyen la voz de Dios? ¿Y cuántos están dispuestos a obedecer lo que Dios le hable? Dios le puede hablar en directo, le puede hablar por la Biblia, le puede hablar a través de un vaso. Sea un pastor, un profeta, un evangelista, un niño, Dios le puede hablar. Usted nada más tiene que aprender a discernir cuando la palabra viene de Dios. Hace 2 domingos hablamos acerca de la importancia de decidir y de discernir entre lo que es y lo que no es, ¿verdad? En este tiempo vamos a tener que agudizar nuestros sentidos espirituales para discernir lo que viene de Dios y lo que viene del mundo natural. Hay cosas que se parecen pero no son, ¿sí? No todo lo que vuela es paloma ni todo lo que brilla es oro. Así que tiene que aprender a discernir. ¿Cuántos saben que en los bancos tienen una pluma para marcar los billetes para poder distinguir el verdadero del falso? Y hay algunos que a usted le parece que son. El otro día alguien, no fue aquí, fue en otro país, me entregó un diezmo y eran dólares y lo mandamos, yo lo vi, lo conté y mandamos al banco y al regreso viene el hermano y me dice: estos $100 son falsos. ¿Cómo? Pero si son iguales a los otros. Ya cuando lo vi detenidamente me di cuenta que sí eran falsos.
Pero ni el hermano, porque él no lo hizo a propósito, a él se lo dieron en el banco. De hecho, yo vi cuando se los entregaron en el banco. Y entonces ni él se dio cuenta que era falso, ni yo me había dado cuenta. Tuvieron que usar un detector, ¿verdad? Para saber. Ese detector en usted es el Espíritu Santo y el don de discernimiento para darse cuenta y distinguir lo falso de lo verdadero. Así que vamos a activar ese detector. No estoy hablando para billetes, sino para todas las cosas, porque aún hay palabras que parece que son y no son. Aún hay expresiones que parecen que son, pero no son. Hay movimientos que parecen de Dios, pero no son. Y la Escritura es clara que dice que en el último tiempo vendrán falsos profetas, falsos cristos, engañadores, aún haciendo señales y prodigios, pero que para eso el Espíritu Santo nos enseñará a nosotros si es o no es de Dios. Así que necesitamos estar activados nosotros y caminar en fe. Hay dos escrituras, antes de empezar con la enseñanza, hay dos versos en la Biblia que a mí me parecen impactantes. Una es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a veces, y luego dice diciendo, porque aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero a veces nosotros usamos ese versículo como para entrar en condenación. Y decimos, ay, es que yo no tengo fe y entonces sin fe no podemos agradar a Dios. Pero yo creo, queriendo entender el espíritu con que fue dicha esa palabra, que lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de esa escritura es que es necesario que se active la fe en nosotros para poder creer en el Hijo de Dios. Y entonces cuando esa fe ya es activada, podemos entonces hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Me capta? Es decir, que antes de que su fe fuera activada, usted podía haber hecho muchas buenas obras, pero estas no agradaban a Dios. Pero cuando la fe es activada para creer en el Hijo de Dios y recibir al Espíritu Santo, entonces todo lo que usted haga agradará a Dios. Y si usted lo ve desde esta perspectiva, entonces usted hoy puede renunciar a la culpabilidad de haber estado pensando que porque usted no caminaba en fe, según usted, ya vamos a entenderlo, entonces usted no estaba agradando a Dios. ¿Me explico? Y hay otro verso que también está muy relacionado y dice que lo que no es nacido de fe es pecado. Y tiene la misma connotación, porque solamente el que ha creído que Jesús murió y resucitó por sus pecados y que envió al Espíritu Santo o pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo para darle nueva vida, es ese que ha conocido al Señor, ese que vive en fe, entonces hará todas las cosas nacidas de fe, de la fe en el Hijo de Dios. Entonces todo lo que hacemos fuera de ese ámbito pues no puede agradar a Dios porque lo hacemos por nuestra mente natural o por inspiración de otras fuentes, pero cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos el espíritu de fe en nosotros y entonces haremos las cosas que agradan a Dios porque caminaremos en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos sacudimos de toda condenación esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? No es esforzándonos y diciendo, yo tengo que tener fe, yo voy a tener fe para hacer cosas que agraden a Dios. No es así. Vamos a estudiar un poquito o hablar conforme a la Escritura y espero que Dios nos edifique. Su palabra siempre edifica. Entonces vamos a ver acerca de la fe de Dios. Fíjese, hay tres tipos de fe, aunque todas provienen de Dios. Pero tenemos la fe para vivir, el don de fe y el fruto de fe. ¿Todos están familiarizados con eso? Bueno, tres tipos de fe que aparecen en la Escritura. Una, la fe para vivir, estoy hablando de vivir espiritualmente, por eso lo puse con mayúscula. Dos, el don de fe y tres, el fruto de fe. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a ver la fe para vivir. El profeta Habacuc nos dice en el capítulo 2, verso 4, tiene Biblia ahí, búsquelo, no se confíe solo a que yo lo puse aquí porque yo me equivoco varias veces, no algunas, varias veces. Entonces, si usted tiene Biblia, búsquelo, asegúrese que lo que le estoy diciendo está allí, que es verdad.
El profeta Habacuc capítulo 2 verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta Habacuc está profetizando del Señor Jesucristo. ¿Quién es el justo por excelencia? Jesús es el justo. Y una vez que Él puso toda su sangre en propiciación por nosotros, nosotros somos justificados por Él. Es decir, nuestro espíritu es cubierto con la sangre del Cordero. Y cuando el Padre nos ve justificados, cubiertos. Entonces el justo Cristo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que Él por fe no se quedaría en la sepultura, sino que resucitaría al tercer día. Vivirá eternamente, resucitará, ¿verdad? David en uno de sus salmos dice: porque mi alma no verá corrupción, no dejaré por siempre mi alma en el Seol. Él también estaba profetizando de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos creen que Jesús por la fe resucitó? ¿Y cuántos creen que lo que aplica a Jesús aplica a nosotros? Entonces nosotros somos los justificados por el justo y por tanto viviremos. Y entonces se repite esta escritura, o por lo menos esta porción de la escritura en diferentes contextos. Lo vemos en Romanos 1:17, si quiere buscarlo. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, lo que estábamos hablando, y para fe, ya lo vamos a ver más detallado, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Luego Gálatas 3:11, como verá, estas son confirmaciones en el nuevo pacto de la misma escritura. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Lo que acabo de decirle no es por la ley. Nadie puede cumplir la ley, solo Cristo pudo cumplir la ley. Y Él, por cuanto murió y resucitó, Él es el justo, el que obedeció a los sumos. Nosotros no podemos cumplir la ley, pero Él que la cumplió nos puede justificar. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por la ley, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. Y Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Lo que quiero con esto es mostrarle que 4 veces la Biblia nos dice que el justo vivirá por fe. Entonces podemos creerlo si la Escritura nos lo dice 4 veces, por lo menos que nosotros los justos, los justificados por el Señor, podemos vivir por fe. ¿Verdad que sí? Bueno, no todos están convencidos, pero yo sí vivo por fe, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, por allá hay otros que también viven por fe. Bueno, aprenda usted, hermano, a reaccionar, a responder, a darle vida a la palabra, porque usted se queda solo haciéndole como garrobo y usted no articula palabra y usted no dice y usted no declara. Entonces la palabra es para los que la creyeron y la ejecutaron y la declararon, ¿verdad? Así es que aprenda a decir sí, amén, yo lo creo, ¿cómo no? Y si usted se siente hoy un poco así medio apajuilado, como el día medio gris, entonces grite más, levántese más y le aseguro que cuando termina se va a sentir totalmente bien, ¿sí? Bueno, aleluya. Yo me estoy predicando a mí misma, hermano. Cuando yo me siento no muy bien es cuando más tengo que gesticular, porque todo mi ser espiritual, mi cuerpo, yo lo tengo que poner en servicio agradable y vivo al Señor, para que Él toque cada célula de mi cuerpo, y espero que usted también. Amén. Entonces la fe para vivir, para que el justo viva, está directamente relacionada con el Evangelio del Señor Jesucristo. No tiene otro punto, otro origen. Necesito que usted sepa y entienda, cuando un niño pequeño, un niño recién nacido, van y lo bautizan en la iglesia católica y le echan agüita, y un hombre llamado padrino, que puede ser un alcohólico, un fornicario, lo que sea, dice que él se compromete por la vida de este niño, que después se separan y nunca más se miran. Eso no le garantiza que ese niño está justificado. Lo único que le garantiza a usted estar justificado y vivir verdaderamente es cuando usted con conciencia de lo que está haciendo, con uso de razón, toma la decisión voluntaria de creer.
entonces usted es justificado. Esto es muy importante, porque puede ser que alguien empieza a leer la Biblia, a visitar la iglesia cristiana y dice, no, yo ya no necesito bautizarme porque a mí me bautizaron cuando era niño. Esto no estaba en el plan que yo lo iba a decir, pero aquí hay gente que ha dicho que no necesita bautizarse porque lo bautizaron cuando era niño. Yo le quiero decir, sí necesita no solamente bautizarse, sino renunciar a ese ritual que le hicieron cuando era niño. Y ahora que usted tiene uso de razón, necesita confesar que cree en Jesús y sumergirse en las aguas, porque la Biblia lo dice. No vivimos por dogmas de doctrinas, de congregaciones o denominaciones. Vivimos por la fe en la palabra de Dios, la que sale en la boca de Dios. Amén. Hay más de uno que necesita renunciar a lo que creía para confesar a Jesús y ser justificado y entonces poder ser bautizado. Bueno, Romanos 1, 16 al 17, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Evangelios son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Recuerde que no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Ningún santo le salva, ni el nombre de María. Solo el nombre del Señor Jesucristo le salva. Lo dice la Biblia. Porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. No al que se sabe la Biblia de memoria, sino al que cree. Al judío primeramente y también al griego o al gentil, o sea, al hondureño, al salvadoreño, a todos nosotros. Porque en el evangelio la justicia de Dios o la justificación de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que la fe o el desarrollo de la fe está directamente relacionado con la predicación del evangelio. Cuando se predica a Jesucristo crucificado y resucitado, se activa la fe del que oye, y cuando puede creer que eso es verdad, es justificado. Y a partir de ese momento, él como justificado puede decir, yo soy justo, por la fe viviré. Y vivirá eternamente. Está hablando de vida eterna. Romanos 10, 8 al 10, para confirmar que tiene que ver el evangelio con la fe. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Este es el apóstol Pablo diciéndole a los romanos. Recuerde, los romanos eran gentiles. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? De fe que predicamos, no cualquier palabra, de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en tu corazón, no en tu mente, no en tu cabeza, en tu corazón, ya vamos a ver la diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que quiere decir es que cuando usted lo confiesa con la boca, que Jesús es el Señor, entonces usted comienza a experimentar liberación de su alma y aún de su cuerpo. Pero para ser justificado en el Espíritu, usted lo que necesita es creerlo en su corazón, no en la cabeza, en el corazón. Viene la revelación, se activa la fe y usted cree. Y cuando usted cree, aunque no lo puede explicar, usted lo cree. Y aunque lo quieran convencer de lo contrario, usted está convencido que cree en eso. Así es que con el corazón se cree. Muy importante, porque todo lo que es espiritual viene al corazón. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando del espíritu, no estamos hablando del músculo cardíaco, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando en sentido espiritual. Todo lo que viene del hombre, de lo humano, del mundo, de la carne, viene a la mente. Todo lo que viene de Dios y del Espíritu de Dios viene al corazón. Esa es la diferencia. Por eso es que la palabra dice, y no dudares en tu corazón, porque puede usted dudar en la mente, pero siempre y cuando no dude con el corazón, todo está bien. ¿Sí? Entonces es importante el corazón, por eso hay que cuidar el corazón. Que no haya resentimientos, que no haya falta de perdón, que no haya falta de armonía ni problemas, sino que haya paz en el corazón. Efesios 2 del 8 al 10 dice, siempre el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué?
De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo quiero parar un instante aquí. Nadie se puede sentir orgulloso de creer en Jesús. Nadie se puede sentir orgulloso de amar a Jesús, porque esto viene de Dios. Todo es de Él. Ni tampoco podemos condenar a alguien por no creer, porque la fe viene de Dios. Y hay un tiempo para cada quien debajo del sol. Y dice que la palabra no les aprovecha cuando no va acompañada de fe de los que la oyen, dice Hebreos. Entonces, la fe viene de Dios, Dios la pone, Dios la da, Dios la activa. Hay un tiempo debajo del sol. Entonces, usted no puede producir algo que Dios no provoca. Así es que aún la fe para creer y para ser salvo viene de Dios. Nada de que jactarnos. Él lo puso, todo viene de Él, ¿verdad? Amén. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no quiere decir que porque usted ya es salvo, entonces usted ahora ya no va a hacer obras de caridad, usted ya no va a lavar baños, ni va a limpiar el templo, ni va a ayunar, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que por hacer esas obras nadie se salva, pero que una vez que usted ha creído y la fe está en usted, usted recibirá revelación del Espíritu Santo también, de cuáles son las obras que usted debe de hacer, que el Espíritu Santo preparó, que Dios preparó de antemano para usted, para que usted ande en ellas y no se salga del propósito de Dios. Sí hay obras que hacer, pero obras de fe, de las que Dios preparó para usted, porque a veces andamos atravesados haciendo obras que Dios no preparó para que nosotros hagamos. Así es que con el Espíritu Santo en nuestro corazón podemos entender y discernir cuál es la buena, agradable voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Bien. Quiero enfatizar algo, aunque lo he dicho muchas veces. La obra del Espíritu Santo en el mundo o en la tierra para con el mundo. Esto es para lo cual el Espíritu Santo fue enviado. No estoy hablando de la obra santificadora en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No estoy hablando de edificar. Estoy hablando de lo que hace el Espíritu Santo en el mundo. Juan 16, 8 al 9. Yo quiero que lo busque, por favor. Busque Juan 16, versos 8 al 9. Está Jesús anunciándoles que Él se va a ir, pero que va a venir el Espíritu Santo. Y entonces, mire qué importante lo que aquí dice. Ya lo tenemos, Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo, no al creyente, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y luego sigue diciendo por qué de justicia y por qué de juicio, pero me interesa esto de que por cuanto no creen en mí. O sea que el pecado más grande del ser humano es la incredulidad. Ese es el primer pecado. No lo digo como condenándolos, sino que ese pecado viene desde Adán, ¿verdad? Desde el pecado original. Lo que quiero decirles es que cuando el Espíritu Santo viene para operar en el mundo, en los que no han creído, el Espíritu Santo no viene para convencerlos de que se arrepientan porque son homosexuales, no viene para convencerlos de que se arrepientan por ser adúlteros, no viene para convencerlos de que están haciendo mal porque están en brujería. Eso va incluido en el paquete, pero la principal labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de que están en pecado porque no creen en Jesús. Pero los oigo bien, como que no es con ustedes, hermano. Yo me voy a ir mejor a predicarle a los que están viendo el video, porque aquellos están saltando y brincando por la revelación, y ustedes aquí como que no es con ustedes. Me escribió un hermano de los que se conecta siempre y me dijo: ¿cómo quisiera que hubiera cámaras al revés para que ustedes vieran lo que nosotros experimentamos cuando recibimos la palabra?
Pero yo le digo a ese hermano que aquí ya están aburridos de oír la palabra, que me voy a mudar mejor a otro lugar donde la gente... Pero ¿qué pasó? Usted me entiende lo que le estoy diciendo, amado, que el hermano Rigo dice que no me voy sola y que él no se va, que él se queda aquí en la Lima. Bueno, ya veremos cuando las hijas se muden de ciudad, vamos a ver si piensa lo mismo. Entonces, amado, volviendo a la labor del Espíritu Santo, quiero que entienda, cuando uno ve, se encuentra a alguien, una prostituta, se encuentra un adúltero, un homosexual, uno como que tiende a rechazar la acción, lo que están cometiendo en ese momento. Pero si estuviéramos sintonizados con el corazón de Dios, lo que sentiríamos es un dolor porque no creen en Jesús. Eso es lo que debemos de experimentar, un dolor por cuanto no creen en Él, porque no le han visto ni le conocen y por eso no le pueden recibir. Y esa debe ser nuestra actitud, clamar para que puedan creer en Jesús. Porque cuando crean en Jesús y el Espíritu Santo los llene, los demás pecados se tendrán que ir. Porque el mayor pecado es no creer en Jesús. Cuando tú con tu corazón crees y estás viviendo por fe, el anhelo de tu corazón es agradar a tu Padre, agradar a Dios y que todo lo demás se vaya. Porque lo que quieres es amar a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Todo lo que tú sabes que no agrada a Dios, tú lo rechazas, tú lo renuncias. Yo meditaba en algo mientras el Señor me estaba hablando de la fe. Quiero comentarles algo, tal vez nunca lo he testificado aquí, pero quizás les sirva a alguien. Meditaba en que a veces los jóvenes o aún los no tan jóvenes, a veces se meten en el rollo de que yo quiero andar de novio con este o de novia con este y este es mi esposo. Y aunque se vea claramente que no lo es, y aunque uno les hable y les diga, mira, no es, ellos se meten en que mejor no me molesten y mejor dejan de venir a la iglesia para que no les digan nada, pero ellos siguen en su rollo. Les quiero comentar cuando recién yo vine al Señor. Yo vine al Señor después de 2 meses de casada con el hermano Rigo. Y Dios fue tan contundente conmigo. Yo me entregué al Señor de cabeza, de corazón. Así haga de cuenta alguien que no tenía otra opción. En un camino la muerte y el otro la vida con Cristo. Así es que yo me entregué a vivir para el Señor. Conocen el testimonio de que Dios me habla, hace un milagro en mi vientre, siendo yo estéril por cirugía y mi esposo estéril por maldición. Dios restaura nuestras vidas. Dios nos regala a Rebeca. Pero cuando yo estoy embarazada, tenía como quizás 6, 7 meses de embarazo, vino una mujer de Dios a la Lima y empezó a discipularnos acerca del bautismo. Y entonces, seguro que hermana Yona se recuerda, hermana Feliz, hermana Consuelo, las que estaban en ese tiempo. Y ella empezó a hablarnos acerca de la importancia de bautizarnos y yo me comía la palabra. Y yo recuerdo que esta mujer, un día que yo la fui a buscar a la casa donde ella se estaba hospedando, cuando estaba bajando las gradas me dijo, Emma, Dios me visitó anoche y en visión me mostró el llamado tan tremendo que tiene para tu vida. Y no podrías ni captar todo lo que Dios me habló de ti. Y yo era una bebita en el Señor, ¿verdad? Tenía tal vez 1 año de caminar en el Señor. Y bueno, nos fuimos a los bautismos después de todo lo que ella nos impartió. Y está ella con un pastor, están bautizando en una finca que se llama Las Acacias. Y entonces cada persona que ellos bautizaban, ella y el pastor, ella me decía, yo estaba afuera como esperándolos y anotando, y ella me decía, Emma, ¿me lo cuidas por favor espiritualmente? Claro que sí, y era bastante gente, y me los cuidas, y claro que sí. Bueno, y entre esos que me los cuida, yo creo que está hermana Felicia, y hermana Yoni, hermana Consuelo, no sé si Rolando estaba ahí, pero había varios de los que ahora están aquí, me los cuida, sí, claro, yo anotaba y claro. Y ya que se han bautizado todos, le digo, ahora voy yo. Yo recuerdo, estaba con mi bata de embarazo y todo, y ya había llegado con mi ropa para meterme a la piscina. Me dice, no, tú no te puedes bautizar. Le digo, ¿pero por qué? Porque tú estás en segundas nupcias y estás en pecado. Y ya a mí eso no me hacía sentido. Me fui a sentar a un rinconcito ahí sola
Y yo dije, Dios, me vas a tener que explicar esto. ¿Cómo es que yo tengo autoridad espiritual para cuidar a toda esta gente y no me puedo bautizar? No lo entiendo, no tiene sentido, no tiene lógica. Y yo estaba ahí muy triste y llegó el pastor que estaba bautizando con ella y me dijo, ¿qué le pasa, hermana? Y ya yo le expliqué y me dijo el pastor, usted no se preocupe, si yo me equivoco, que Dios demande de mí la sangre suya, yo me comprometo a bautizarla y la voy a empezar a discipular porque yo sé lo de Dios que hay en usted. Y bueno, yo ya medio me tranquilicé y todo, pero después esta misma mujer de Dios vino a otro seminario y me dijo, mira, Emma, para que entiendas lo que te dije, aquí te traigo unos documentos de un concilio en Chile que se reunieron pastores de diferentes lugares para estudiar el caso de mujeres o de hombres que están casados por segunda vez. Yo sé que lo que le estoy hablando está liberando a algunos aquí. Y para que tú entiendas que tú estás en pecado. Y entonces yo empecé a leer todos aquellos documentos, me empezó a dar náuseas de todo lo que usted se imagine. Al final decían que estaba en pecado, que no podía ejercer ministerio. Entonces boté los papeles a un lado y le dije al Señor, Padre, me voy a meter en un ayuno contigo. Y yo con el embarazo, ¿verdad? Pero yo no me levanto de ese ayuno hasta que tú no me hables, yo no puedo seguir así. Y yo recuerdo, el médico me dijo, usted no debe ayunar. Y yo le dije, Señor, no me importa lo que dice el doctor, yo necesito una respuesta tuya. Y yo me arrodillaba, yo tengo tan fresca en mi memoria una vez en casa de hermana Yona, yo orando ahí porque nos reuníamos todos los días a orar con algunas, con otras, para que Dios me respondiera. Y yo con aquella gran barriga como podía, me arrodillaba, me postraba y le lloraba al Señor. Decía, Señor, hacía oraciones que Dios nunca escuchó, gracias a Dios. Decía, Señor, si estoy mal, si estoy en pecado, mata a ese hombre. Que no importa que yo me quede viuda. Bendito sea Dios que Dios no escuchó, ¿verdad? Le decía, sino que se enamore de otra, pero que yo lo que quiero decirle es que cuando uno ama apasionadamente a Dios, lo que uno quiere es hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra situación. Y yo, amando mucho a mi esposo, enamorada de él, con el bebé en mi vientre, agradecida por el milagro, y aún así yo le decía, con todo y lo que has hecho, si yo te estoy deshonrando con mi vida, haz lo que tiene que ser hecho, yo renuncio a él, yo lo dejo, dime lo que hay que hacer, pero yo lo que quiero es agradarte a ti. Y lo que quiero es decirle a los jóvenes, a los varones, mujeres, lo que sea, que aman a Dios, si de verdad aman a Dios, díganle que están dispuestos a renunciar a sus caprichos por amor a Dios. Amén. Pero antes de terminar ese periodo de ayuno, que eran bastante, no sé si eran 2 meses de ayuno que había determinado, casi al final el Espíritu Santo me habló y me dijo, el fruto que puse en tu vientre es mi sello de bendición para tu matrimonio y tu ministerio. Y entonces Dios trajo una liberación tan grande a mi vida. Y por eso es que he aprendido a hacer lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen, aunque ellos crean que están en lo correcto. Y pude recibir la liberación y la bendición del Señor. Pero cuando uno ama a Dios, está dispuesto a todo por amor a Él. Pero bendito sea Dios que Él nos habla, que el Espíritu Santo nunca se equivoca y que Él siempre está en la verdad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos muestra si estamos en error o no. Bueno, entonces hemos hablado acerca de la fe para vivir. Vamos a hablar ahora de la fe como un don. Recuerde que dijimos 3 tipos de fe. Fe por la cual vivir, fe como don y fe como fruto. Así es que vamos a ver la fe como don. Todos hemos leído esta escritura, 1 Corintios 12, del 7 al 11. ¿Lo tiene? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero que entienda que a todos nos es dado el Espíritu Santo, pero a cada uno individualmente nos es dada la manifestación para edificación o para provecho. No solo suyo, sino del cuerpo, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Allí subraye fe por el mismo Espíritu. Y sigue hablando de los dones, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quisiera que repita conmigo: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es soberano para repartir a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho, pero como Él quiere, no como usted quiere, sino como Él quiere. Y esto es muy importante. Ahora, necesito que esté seguro que el don de fe está listado entre los que hemos leído y que usted lo marque. ¿Estamos de acuerdo que hay un don de fe? Ok, y necesitamos entender que el don de fe no tiene nada que ver con la fe por la cual vivir, o para justificación o para salvación. Estamos hablando de otro sistema de fe, otro modo de fe, otra manifestación de fe. Entonces, el don de fe, como un sumario, es el primero de los 3 dones de poder del Espíritu Santo. Después de fe, dice sanidades y luego dice milagros. Y yo me atrevo a decir que sin fe no se pueden operar milagros ni se pueden operar sanidades. O sea que primero viene el don de fe para que usted pueda creer en los milagros y las sanidades que Dios va a hacer. Y he visto cómo en ocasiones tal vez la fe no está fluyendo en el que está ministrando, pero opera en el que está recibiendo. Entonces la fe de este con el otro don operando a través de él, Dios hace las sanidades milagrosas y Dios hace los milagros. Amén. Bueno, el don de fe es soberano porque el Espíritu Santo es el que decide cuándo y cómo lo va a usar. Y también es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo operando en el creyente. O sea, es algo que está por encima de las leyes naturales, por encima del ambiente en el cual nos movemos y caminamos en esta tierra. El don de fe desafía las leyes naturales, es decir, desafía las leyes de física, las leyes de la gravedad, las leyes del gobierno. Toda ley es desafiada por el don de fe que es sobrenatural, más allá de este mundo o de este ambiente. ¿Ok? Bueno, necesitamos entender esto, porque con una mente limitada no podemos tener expectativas de lo que el don de fe puede hacer. Si usted solo piensa en términos de este mundo, usted va a limitar la fe y va a limitar la acción de Dios. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos en la Escritura en donde está operando el don de fe, para que usted vea la diferencia. Marcos 11, del 12 al 14. Es muy bueno que busque la Biblia y si puede lo subraya ahí en colorcitos. Si usted acostumbra a hacerlo, por ejemplo, use un color para milagros, otro color para promesas, así otro color para sanidades, etc. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Si salieron de Betania, de seguro que venía de la casa de Marta, María y Lázaro. Y viendo de lejos una higuera es un árbol que produce higos. ¿Cuántos han comido higos? No muchos, hay que ir a Israel a comer higos, hermano. Tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, o sea, si hallaba fruto, ¿verdad? Pero cuando llegó a ella, o sea, a la higuera, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Mire, cualquiera criticaría a Jesús y le diría, pero qué bárbaro, está pidiendo higos en tiempos que no hay. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué cosa más tremenda, póngase a meditar. No era tiempo de higos, pero Jesús tenía hambre y quería encontrar higos. Así que si la higuera era entendida en el espíritu, tenía que haber brotado un higo cuando Jesús fuera a buscarla, ¿verdad? Porque si no, ya sabía lo que le iba a pasar. En otras palabras, cuando Jesús venga a ti, aunque no sea día de pago, más vale que le dejes a Jesús. ¿Me entendiste, verdad? Porque a veces nosotros nos sincronizamos. No, tal fecha porque es el día de pago y todo lo tiene para el día de pago. Y Jesús quiere pedirte algo antes del día de pago, más vale que estés dispuesto. Así que no te sincronices que todo es el día de pago.
Y entonces imagínense que Jesús maldijo a la higuera para que nunca nadie más comiera fruto. Es decir, que esa higuera nunca más iba a dar fruto. Ahora, se requiere un don de fe para secar un árbol con la palabra. Como igual se requiere un don de fe para que brote fruto en un árbol que está seco. Las dos cosas requieren un don de fe. Pero aquí está operando el don de fe en el Señor Jesús a través de la palabra. No siempre es a través de la palabra, pero muchas veces en la Biblia fue a través de la palabra hablada. ¿Ok? Entonces maldijo la higuera. Ahora, yo quiero que vea que el don de fe es la fe de Dios. Está confirmado. Vaya a Marcos 11, 20 al 23. Es una continuación de lo que acabamos de ver. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, hermanos, de un día para otro. No fue que las hojas, sino que desde la raíz, porque él maldijo la higuera realmente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Pero yo quiero que subraye tened fe en Dios, porque la mayoría de las versiones, si usted va a la Biblia de Jerusalén, usted va a, no sé si nueva versión internacional, pero la mayoría de las versiones originales dicen tened la fe de Dios. No dice tened fe en Dios, sino la fe de Dios. Vamos a leerlo así: tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, repita conmigo, no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando el Señor dice aquí que tengan o que tengamos la fe de Dios, y cuando en otra versión, no sé si es en Mateo que le dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate y pásate. Y bueno, cuando el Señor dice que tuviera el grano de como un grano de mostaza, no está hablando tanto del tamaño del grano de mostaza, porque pues muchos nos han dicho, no, es que como es la semilla más chiquita y produce un árbol grande. El Señor está hablando del género, de la capacidad de reproducción, de la capacidad de multiplicación. Entonces lo que está diciendo es, tened la fe de Dios, porque si tuvieras ese género de fe divino, no humano, natural, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres, aunque te venga la duda a la mente, pero sigues teniendo la fe de Dios, tú eres capaz de trasladar edificios, de mover montañas. Y algunos dicen, no, sí, montañas de dificultades y problemas, pero Jesús está hablando de lo natural. Jesús está hablando de la capacidad de traspasar cosas sencillamente por tener la fe de Dios y creerlo en el corazón. Porque eso es lo mismo que resucitar un muerto. Es lo mismo que sanar un cáncer. Se requiere del don sobrenatural de fe para hacer todas esas cosas que Jesús hacía. Jesús operaba en los milagros, en las resurrecciones, operaba en el don de fe. Él estaba sanando por el don de fe, don del Espíritu Santo, porque él había sido ungido por el Espíritu Santo. No operaba en ello por ser todo Dios, sino por ser un hombre ungido con el Espíritu Santo y tenía el don sobrenatural de fe. Quiero que quede eso un poco claro, ¿verdad? Otro ejemplo, Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Seguramente estaba en Galilea. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿qué es lo que el Señor les pregunta o reprende? La fe. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo quiero que piense un momentito en esto. Dije que el don de fe es soberano, que es cuando Dios quiere, como Él quiere. Es decir, Jesús no andaba reprendiendo todos los vientos y todas las tempestades, lo hizo en esta ocasión. O no anduvo secando todas las higueras, sino que fue una la que secó.
O sea que es soberano, no es como que es un Superman que tiene poderes que anda todos los días haciendo en todo tiempo, sino que viene cuando Dios quiere, por un propósito y para provecho. Ese es el don sobrenatural de fe, ¿sí? Como aun cuando Moisés abrió el Mar Rojo, o cuando Josué abrió el Jordán para que pasaran en seco, es un don sobrenatural de Dios en ese momento con un propósito para provecho, ¿verdad? No es para andar haciendo actos de magia ni nada de eso, ni andarse mostrando a la gente, mira que yo puedo hacer esto, no, es para provecho, es con un propósito. Y entonces vemos aquí que Jesús estaba operando en el don de fe, pero quiero que veamos luego lo que pasó con Pedro, Mateo 14, 23 al 27. Vamos a ver cuando Jesús camina en el mar y luego vamos a ver lo de Pedro. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea ya de la madrugada, ¿verdad? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús, por el don sobrenatural de fe, está desafiando la fuerza de la gravedad, porque nadie puede caminar sobre un líquido. Sería necesario que el agua se congelara y se convirtiera en hielo para que pudieran caminar sobre ello por cuestiones de densidad y resistencia y gravedad. Y eso le preguntan a Mr. Popov. Pero aquí Jesús está desafiando esa ley natural. Ahora, Él no siempre usó ese medio para trasladarse en los lagos o en los mares. Fue en esta ocasión solamente y para dejarnos una enseñanza, ¿verdad? Y aquellos pues se asustaron, pero luego se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Vemos cómo Él aplicó la fe. Pero luego voy a ver, hablando del fruto de fe, lo que ocurrió con Pedro, una continuidad de esto. Pero quiero entonces, vamos a cerrar con lo que es el don de fe y quiero hablar del fruto de fe, porque yo entendí en lo que estaba estudiando que lo que le ocurrió a Pedro no era por el don de fe, sino por el fruto de fe. Ya vamos a ver por qué. Entonces el fruto de fe tiene que ver con carácter. Cuando usted lee la palabra que significa fe, que es pistis en griego, y sabe cuál es en hebreo, emuná. Emuná quiere decir fe en hebreo y pistis en griego. Sí, se escribe E-M-U-N-A-H, Escuela Ministerio Un Nuevo Amanecer de Honduras. Emuná, entonces, eso quiere decir fe. Entonces, fe en este sentido, como fruto, es sinónimo de fidelidad y de confianza. Por eso es que en inglés fidelidad es faithful, lleno de fe. Eso es lo que quiere decir full of faith. Entonces, el fruto de fe denota carácter, porque el fruto tiene que ver con carácter, denota madurez, se va produciendo en el proceso de madurez y obviamente el fruto hay que cultivarlo. A muchos no les gusta que les salgan las canas, se van al salón a ponerse tinte para no verse canosos, ¿verdad? No te estoy boicoteando el salón, ninfita. Pero es que las canas en la Biblia tienen que ver con anciano, pero tienen que ver con madurez. Y tienen que ver con reverencia. ¿Sabe? El ser un anciano en el Señor es un privilegio en el sentido de que ha vivido tantas cosas que eso lo ha llegado a sosegar y a entender, pero sobre todo cuando usted ya lleva un tiempo en el Señor y amando al Señor, usted desarrolla una fidelidad al Señor. Es como que ha sido probado y aprobado y vuelto a probar y Dios ya vio que usted es fiel a Él, ¿verdad? Entonces es importante, no se tiñan las canas. No, estoy bromeando, ¿verdad? Tranquilos. Entonces, el fruto de fe, obviamente, tiene que pasar un proceso. Creo que hermano Oscar el domingo pasado habló de los procesos, ¿verdad? De los procesos que hemos de pasar en la vida. Y sabe, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, era tan dura su servicio y eran tan desobedientes y tan rebeldes
que no pudieron entrar a la tierra prometida porque no aprobaron los procesos, no llegaron a madurez. Y tuvo Dios que levantar una nueva generación que tuviera un espíritu diferente para poder conquistar la tierra. Igual nosotros podemos estar mucho tiempo batallando contra el Señor y no sometiéndonos a su voluntad, y entonces no vamos a madurar y no se va a llevar a cabo ese proceso que produce la fidelidad o la fe que debemos de tener en el Señor. Entonces, Gálatas 5, 22 al 24 nos habla del fruto de fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto quiere decir que el fruto tiene que ver con los que son de Cristo, que voluntariamente han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cada vez que usted voluntariamente crucifica la carne con sus pasiones y deseos y se niega por amor al Señor, usted crece en madurez, usted crece en carácter. Entonces hay más fe, amor, benignidad, paciencia, templanza, todo lo que es el fruto del Espíritu. Y el deseo de Dios es que en la medida que vamos caminando en su camino, nosotros vayamos creciendo y vayamos teniendo más carácter y más madurez, y que no estemos actuando como niños todavía, sino que algo se vea de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Entonces, la fe es un fruto del Espíritu. Ejemplo del fruto de fe, aún en los Salmos, David tenía revelación de esto. Salmo 62, 6 al 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David lo que está es teniendo o expresando la fe y la confianza que tiene en un Dios que es su esperanza, en un Dios que es su refugio, en un Dios que realmente en el cual él sabe que está su salvación. Quiero que entienda algo, que los hijos de Dios, los varones justos que amaban a Dios y que siempre tuvieron la esperanza de recibir al Mesías, aunque ellos murieron físicamente antes de la venida del Mesías, por la fe y por la esperanza en esa palabra de salvación y por esa palabra que dice que el justo por la fe vivirá, les fue predicado el evangelio. Cuando Cristo bajó a ultratumba a predicar a los espíritus encarcelados, quiere decir que predicó a todos aquellos que estaban como sostenidos, detenidos mientras el Señor Jesús venía, para que ellos tuvieran la oportunidad de recibir al Mesías y también recibir salvación. Porque hubiera sido injusto, ¿verdad?, que Abraham no se salvara, que David no se salvara, que Moisés no se salvara, pero ellos creyeron al evangelio en el Espíritu y tuvieron esa oportunidad. Entonces, David tenía la revelación de que él viviría por fe y tenía la revelación que el Señor era su gloria, que el Señor era su roca fuerte y tenía confianza en él. Ahora lo vemos en el Nuevo Pacto. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo de lo que está padeciendo, porque yo sé a quién he creído. O puede ponerlo usted: porque yo sé en quién he tenido fe o en quién he tenido confianza. Aquí el apóstol Pablo está mostrando el fruto de fe. Y estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está mostrando una fe actual, presente, de que recibirá, no solo será guardado ahora, sino recibirá lo que el Señor le dijo que recibiría en aquel día, o lo que él leyó de las Escrituras o escuchó. Aquí vemos un ejemplo claro del fruto de fe. Quiero volver a lo que le dije de cuando Jesús caminó sobre el agua, y ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasó con Pedro, pero vamos a ir a Mateo 14, 28 al 30. Si usted leyó antes lo de Jesús, pues vamos, Mateo 14, 28 al 30. Déjenme ver quiénes tienen Biblia, levántela por ahí. Gracias por mostrármela, más de la mitad no tienen. De pronto vamos a conseguir Biblias a muy bajo precio para que todos puedan tener Biblias. Amado, yo quiero decirle, la Biblia, no diga usted que mi esposo y yo usamos la misma Biblia, no. La Biblia es como el cepillo de dientes. ¿Sabe? A mí no me gusta prestarle mi Biblia a otro porque yo me la entiendo, mis rayas y todo lo que yo tengo. Entonces es personal, es mi Biblia.
¿Sí? Bueno. Excelente. Y si la tienen en una laptop, pues está bien, no hay problema. Es la suya, usted la subraya ahí. Entonces Mateo 14, 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, esto es cuando el Señor venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? Si eres tú, le pone un reto, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Quiero que analice bien. Jesús lanza la palabra. Y en su palabra, Pedro comienza a caminar. Todo iba bien porque Pedro estaba confiando en Jesús y la palabra que Jesús había dado. Pero cuando vio con su ojo natural, el mundo natural, el fuerte viento, la tempestad, dejó de ver a Jesús, dejó de creer en Jesús, dejó de confiar en Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, yo entiendo que lo primero cuando Jesús caminó sobre las aguas era por el don sobrenatural de fe, pero cuando Pedro caminó era por el fruto de fe, porque estaba creyendo en Jesús y la palabra de Jesús, pero cuando vio lo natural se le desmoronó la fe. Ahora, el ejercicio nuestro de conocer el carácter del Señor nos da un fruto permanente, no como los frutos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno ve frutos en el supermercado tan bonitos, tienen hasta parafina encima y uno los compra y está deseando llegar a la casa para abrirlos y cuando los abre están podridos, están vacíos, están feos. A veces hay como un fruto, pero que ese fruto aparente está dependiendo realmente de lo que vemos. Y entonces cuando esto se desmorona y no es real, nos damos cuenta que hace falta carácter, hace falta conocer más al Señor. En la medida que usted camina con Jesús y usted va conociendo quién es Él y Él le va salvando de dificultades y Él va transformando la vida de los suyos y Él va sanando y Él le libera de deudas y Él va haciendo y usted va conociendo quién es Él, usted tendrá más confianza en que Él lo podrá hacer y que aún por su palabra usted puede caminar sobre las aguas. Si Él lo dice, usted lo cree. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, este último punto, terminamos ya con los tres, fe por la cual vivir o fe para vivir, fruto, don de fe sobrenatural y fruto de fe. Pero quiero terminar con esto, la diferencia entre fe y esperanza. Porque mientras meditaba en esto me daba cuenta que esta es la raíz de muchas frustraciones de la gente en la iglesia. Sí, quiero que escuche bien porque a veces no nos damos cuenta. Le dije, ¿verdad? Y le repito que la fe está en el corazón, es espiritual, viene de Dios. Pero la esperanza está en la mente, viene del alma. Usted está esperando, no, es que yo espero que pase tal cosa, yo estoy esperando que llegue fin de año, yo estoy esperando el aguinaldo, yo estoy esperando que mi marido se convierta, es que yo estoy esperando que mis hijos salgan de la universidad. Y usted está esperando muchas cosas y esas son mentales. Pero la fe está en el espíritu, no es mental, es espiritual, viene de Dios. Y otra diferencia es que la fe es para hoy. Es inmediata, aunque la manifestación la vea después, usted lo recibe hoy. Cuando usted cree, lo recibe. Usted lo recibe en el espíritu, usted solo mete a la bolsa, usted lo activa, usted lo cree, aunque la manifestación venga después, pero la fe es hoy. La fe es para hoy. La esperanza es para el futuro. Un día, algún día yo voy a ver, algún día va a regresar, algún día, ya verán, algún día. Y esa es pura esperanza, ¿verdad? Algún día la selección va a ir al mundial, dijeron. La esperanza le salió. Pero aún la esperanza, hay dos clases de esperanza. Mire, hay una esperanza, como le dije, que solo está en la mente. Pero la gente que tiene fe, que está fundamentada en la fe de su espíritu, como la fe es espiritual, comienza a llenar todo su ser
y llega un momento que tiene una mente positiva, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, una mente alineada con el Espíritu, y entonces hay una esperanza, un optimismo, una manera de pensar de acuerdo a la fe de su espíritu. Esa fe, esa esperanza está bien porque está alineada con el Espíritu. El problema es la esperanza vana, que solo es de la mente, sin haber desarrollado el carácter o el fruto de fe. ¿Me explico? Entonces, la mayoría de la gente en la iglesia, como no ha querido madurar y no ha querido los procesos y aborta los procesos, entonces no tiene el fruto de fe, entonces no está creyendo en el corazón, sino que solo está esperando en la mente. Y después se frustran. Ahora, quiero que vea que la fe es presente. 2 de Corintios 6, del 2 al 3. El apóstol Pablo le dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora. Quiere decir conmigo, he aquí, ahora. El tiempo aceptable. He aquí, ahora. El día de salvación. La fe de Dios es para hoy, para ahora, es presente, no es para mañana. La fe de Dios es hoy recibo, hoy es salvación, hoy activo, hoy es mi respuesta, hoy es el día de fe, hoy es el día de salvación, hoy es el día de libertad, hoy es el día de sanidad, hoy es el día de milagros, recíbalo, hoy, recíbalo, hoy. No es mañana, es hoy. Hoy es el día, Hoy. Él es un Dios actual, Él es un Dios presente, Él es un Dios de hoy. Amado, y mucha gente vive con esperanza en la mente sin fundamento de fe. Y cuando no reciben la respuesta se frustran. Pero ¿cómo van a recibir si no es por fe? Entonces, claro, ellos creían, ellos pensaban, ellos imaginaban, ellos soñaban, tenían ilusiones, pero eso es diferente a la fe. La fe es del Espíritu. Y entonces no llega lo que esperaban y se frustran. Y hay muchos aún, hermanas ahí, años diciendo que están orando por el esposo, pero es que yo espero que sea alto y rubio, y que tenga dinero y que venga con un deportivo. Y que eso es esperanza, eso no es fe. Eso son cosas de la cabeza. Y aprovecho para decirles, mis amadas, el hermoso, alto y rubio de Cantares no lo van a encontrar en la discoteca, no lo van a encontrar en el cine, no lo van a encontrar en el café de la medianoche. Les va a llegar por revelación. Así que dejen de andarlo buscando donde no deben. Les llega por revelación. ¿Verdad, hermano José? Él dice amén. Bueno, es una pildorita para las que están esperando, no espere, crea. Y sabe una cosa, le voy a decir, hay una artimaña tremenda que usa el diablo para boicotear la fe. Cuando usted, vamos a decir una mujer que está orando por la conversión de su esposo, sabe que el diablo no le va a poner en la mente, no se va a convertir, porque usted no lo va a recibir, porque inmediatamente usted va a decir, no, pero el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios, entonces eso no lo acepto. No, ¿sabe cuál es la artimaña del diablo? Meterle en su mente que espere que mañana algún día va a ser. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Entonces, ay sí, es que yo he recibido que algún día mi esposo se va a convertir. Eso no es fe. Yo he creído que ya está. Yo creí que ya fue. Entonces, desecha esas artimañas de estar pensando que en el futuro se va a dar, porque eso no es fe. ¿Sí me capta? Debemos sacudirnos de cosas o de actitudes que hemos tenido o maneras de pensar. Ay, es que yo eso lo veo tan difícil, pero bueno, yo espero que algún día. Eso no es fe. Yo he creído que es hecho y ya está, yo lo recibí. Y después se manifiesta. El tiempo es de Dios, pero usted tiene que creer hoy. Amén. Entonces, amados míos, la fe es de Dios, solo Dios puede producirla. Pero hay buenas noticias. Nosotros, los enviados de Dios,
podemos activarla y podemos impartirla. Entonces, aunque solo Dios la produce, en algunos puede estar adormecida, pero nosotros podemos activarla y podemos impartirla. Entonces, mire, le voy a dar unas citas acerca de cómo se ministra el don o cómo se imparte, para que usted hoy no tenga esperanza, sino que crea que hoy es el día, hoy es el día de activación. Primera de Pedro 4, 10 al 11, dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí dice que cada quien, según el don que ha recibido, lo ministre a otros. Otra vez el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Eso quiere decir para impartirles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y el apóstol Pablo a Timoteo acerca del don por imposición de manos. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Un presbiterio es un grupo de ministros, ancianos de la casa, conformado por apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que tienen autoridad de parte de Dios y confirmada, recibido en el lugar, en la iglesia local. Y entonces este presbiterio va y le imparte un don, impone las manos, profetiza sobre la persona y la persona recibe. Y segunda de Timoteo 1:6, por lo cual le dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el don que está en ti por la imposición de mis manos, te aconsejo que lo avives. Es decir, que impartimos dones, pero ellos tienen la responsabilidad de avivarlos.